Tú sabes con quién estás hablando. La voz retumbó entre las paredes de mármol del edificio corporativo. Los ascensores de acero inoxidable brillaban, pero todos los presentes dejaron de moverse al escuchar ese grito. Un hombre alto, de traje azul marino entallado y corbata roja impecable, sostenía su portafolio como si fuera un cetro. Lo miraba todo desde arriba, como si le perteneciera el suelo que pisaba. Su nombre era Ignacio Figueroa, CEO de una multinacional tecnológica, con fama de ser brillante y temido. A sus pies, una mujer de unos 50 años, con uniforme gris y guantes de látex, sostenía un trapeador. El balde había volcado por accidente, dejando un charco en medio del pasillo. ¿Usted me va a hacer llegar tarde a una reunión con inversionistas por no saber usar un maldito balde?, espetó él. La mujer levantó la vista. Tenía los ojos cansados, la espalda encorvada, pero algo en su expresión no era sumisión, era paciencia. Lo siento, señor. Ya estoy limpiando. Ignacio hizo un gesto de desprecio, como quien aparta a un insecto. Limpiélo más rápido. Y que no vuelva a pasar. Un joven pasante, que esperaba el ascensor, tragó saliva. Nadie decía nada. Todos habían aprendido que lo mejor era no meterse entre Ignacio y sus arranques de poder. Mientras subía al piso 42, Ignacio revisaba su agenda. Reunión con accionistas de Singapur, firma de acuerdo con la junta directiva, revisión de despidos. Su vida era velocidad, presión, control. Al llegar, su asistente personal, Beatriz, lo recibió con café en mano. ¿Todo bien abajo?, preguntó ella, intentando sonar casual. La misma incompetencia de siempre. Ni para limpiar sirven, respondió él, sin darle importancia. Hoy viene el nuevo director de RSC, el que reemplaza a Adrián. Me pidió 5 minutos contigo. ¿Qué es Spear? Yo decido cuándo y a quién recibo. Beatriz no dijo nada. Tomó nota. Sabía que discutir con Ignacio era como echar gasolina al fuego. Mientras tanto, la mujer del balde terminaba de limpiar el pasillo. Acomodó todo cuidadosamente, se quitó los guantes y se dirigió al depósito del personal de limpieza. Una habitación pequeña, sin ventanas, donde apenas cabían un par de sillas, un microondas y una repisa llena de productos. Su nombre era María del Rosario, pero todos allí la llamaban Charo. Colgó el uniforme y se sentó con un suspiro. ¿Te gritó otra vez?, preguntó Luisa, otra compañera. No es la primera vez. Ni será la última, respondió Charo, con un tono más cansado que indignado. No entiendo por qué no le dices nada. ¿Quién se cree que es? Él cree que su dinero lo protege. Pero lo que no sabe es que hay cosas que no puede comprar. Luisa frunció el ceño, intrigada. ¿Qué quieres decir? Charo solo sonrió levemente, sin responder. En el piso 42, la sala de juntas estaba llena. Inversionistas extranjeros, altos directivos, asesores legales. Ignacio se paseaba frente a la pantalla donde se proyectaban cifras, gráficos y palabras en inglés. Era su reino. Y él, el monarca absoluto. Como pueden ver, el rendimiento del último trimestre ha superado las expectativas. Nuestra expansión en Latinoamérica ya genera un retorno del 27%. Ninguna otra empresa en nuestro sector tiene esos números. Uno de los inversionistas, un hombre de cabello blanco y expresión severa, levantó la mano. Pero también veo aquí una caída del 18% en satisfacción interna de empleados. ¿A qué se debe? Ignacio sonrió con frialdad. Las encuestas de clima laboral son una herramienta blanda. Lo que importa son los resultados. El hombre lo miró un segundo más, y luego anotó algo en su libreta. Después de la reunión, Beatriz lo interceptó en el pasillo. El nuevo director de RSC sigue esperando. Se llama Esteban Rivas. ¿De qué universidad salió?, preguntó Ignacio sin mirar. Harvard. Pero, Harvard, Oxford, miró igual. Si viene a decirme cómo cuidar a los empleados, puede irse por donde vino. Beatriz tragó saliva. Insist. Dice que es importante. Ignacio S. Gyro bruscamente. Dile que no tengo tiempo para teorías de igualdad ni tonterías sociales. La puerta del ascensor se abrió. Y al salir, Ignacio se encontró cara a cara con Charo. Ambos se detuvieron un segundo. Nadie habló. Solo sus miradas se cruzaron. Debería pedir permiso antes de estar en esta zona, dijo él con tono mordaz. Estoy aquí para limpiar. Como cada día. Solo hago mi trabajo. Entonces hágalo lejos de mí. Charo no respondió. Se giró lentamente, y antes de irse, dijo algo que él no alcanzó a entender. Pero pronto lo entendería. Horas más tarde, Ignacio recibió una llamada.
Ignacio Figueroa. Aquí habla Camilo Ferrer, presidente del Consejo Directivo. Ignacio se puso de pie, tenso. Sí, señor. A sus órdenes. Mañana, a primera hora, lo esperamos en la sala principal. Habrá una revisión de protocolo y conducta interna. Con todos los altos cargos presentes. ¿Conducta? ¿Ocurrió algo? Sí. Usted sabrá cuando llegue. Clic. Ignacio quedó helado. Era raro que Camilo lo llamara directamente. Más raro aún, que lo hiciera sin avisar primero. Charo salió del edificio esa noche caminando despacio. Llevaba su bolso de tela colgado del hombro, y en la mano, un pequeño cuaderno desgastado. Al pasar por la entrada principal, saludó al guardia de seguridad. «Buenas noches, señora Rosario», dijo él, con respeto. «Buenas noches, Roberto. Nos vimos mañana». Y con esa misma calma, desapareció en la oscuridad. Pero el día siguiente, Ignacio descubriría algo que destruiría su arrogancia desde la raíz. Porque Charo no era quien él pensaba. A las 7 en punto de la mañana, el edificio corporativo volvió a llenarse de pasos rápidos, cafés en mano y rostros tensos. Pero esa mañana no era como las otras. Beatriz, la asistente personal de Ignacio, había recibido un mensaje inusual en su bandeja de entrada. Reunión de protocolo, obligatorio para todos los directivos. Piso 45. 8 a.m. No llegar tarde. Nadie sabía qué iba a pasar. Pero el aire tenía ese peso que precede a una tormenta. En el piso inferior, Charo había llegado una hora antes. Usaba su uniforme habitual, el cabello recogido, y esa serenidad que parecía imposible de romper. Entró por la puerta de empleados, saludó al personal de vigilancia y fue directamente al depósito. Allí, se quitó el abrigo y sacó de su bolso el mismo cuaderno viejo de la noche anterior. Lo abrió en una página marcada y leyó una frase. Ser invisible no es igual a ser débil. Algunos observamos desde las sombras, y cuando llega el momento, hablamos. Guardó el cuaderno y salió al pasillo. Mientras limpiaba las huellas del suelo pulido, algunos empleados la saludaban con una sonrisa, sin saber nada. Para ellos, Charo era simplemente la señora que limpiaba bien y hablaba poco. Pero había uno que sí sabía más. En una cafetería a 2 calles de la empresa, un joven hojeaba documentos con nerviosismo. Era Esteban Rivas, el nuevo director de responsabilidad social corporativa. No llevaba traje. Usaba camisa sencilla, jeans y una mochila. Tenía apenas 33 años, pero un currículum que muchos envidiaban. Y llevaba una semana reuniendo testimonios. Audios, correos, cámaras internas, conversaciones con empleados que jamás habían sido escuchados. Y todo comenzó con una sola persona, Charo. Ella fue quien lo contactó en privado. Ella fue quien le dijo: «Ya es hora de que alguien vea lo que se oculta detrás del vidrio brillante de ese edificio». Charo estaba limpiando el pasillo del piso 40 cuando Ignacio salió del ascensor. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, él no dijo nada. Solo torció la boca y siguió caminando. Pero Charo habló. «¿Durmió bien anoche, señor Figueroa?» Él se detuvo, sorprendido. «Disculpe». Dicen que cuando uno tiene la conciencia limpia, duerme sin sobresaltos. Ignacio la miró como si hubiera escuchado mal. «¿Qué está insinuando?» «Nada», respondió ella, sin dejar de pasar el trapo. «Solo que hay quienes limpian más que pisos». Ignacio frunció el ceño y se fue sin responder. Pero su pulso se había acelerado. En la sala del piso 45, los altos cargos ya estaban reunidos. 20 personas, entre gerentes, abogados internos, personal de recursos humanos y el propio presidente del consejo, Camilo Ferrer. Esteban estaba allí, junto a una pantalla y un proyector encendido. Llevaba un pendrive en la mano. Cuando Ignacio entró, el ambiente se tensó. Era como si todos supieran que él sería el eje de lo que estaba por ocurrir, menos él. ¿Alguien puede explicarme por qué se me cita a esta hora? Tengo reuniones urgentes, dijo, sentándose con arrogancia. Camilo lo miró fijamente. Hoy no hay nada más urgente que esto. Esteban conectó el dispositivo y proyectó la primera diapositiva. En ella, un título. Informe sobre conductas de abuso, acoso y deshumanización interna. Caso Figueroa. El silencio se volvió denso. Ignacio se irguió en su asiento. ¿Qué demonios es esto? Esteban habló con calma. Durante las últimas semanas hemos recolectado testimonios de 37 empleados de todos los niveles. Todos coinciden en una cosa: el uso sistemático de su posición de poder para humillar, intimidar y controlar por miedo. Ignacio golpeó la mesa. Esto es un circo.
¿Quién los autorizó? Camilo no se inmutó. Yao. Y la junta directiva completa. Afuera, en el pasillo, Charo terminaba de limpiar justo frente a la puerta de cristal. Sabía lo que estaba ocurriendo adentro. No porque quisiera venganza, sino porque, por fin, alguien había abierto una ventana al aire contaminado de aquella torre. Dentro de la sala, Esteban proyectaba fragmentos de vídeos internos. Ignacio gritando a recepcionistas, interrumpiendo presentaciones con insultos, lanzando carpetas al suelo, amenazando a empleados por errores mínimos. Los rostros de los presentes lo decían todo. Algunos ya lo sabían. Otros solo lo sospechaban. Pero ahora estaba documentado. Esto es manipulación, repetía Ignacio. Son vídeos fuera de contexto. Esto es una conspiración. Camilo lo interrumpió. ¿Y qué contexto justifica humillar a una mujer porque derramó agua en el suelo? Silencio. O decirle a un pasante que su carrera no valía nada porque fue a una universidad pública. Más silencio. Esteban sacó un documento y lo colocó sobre la mesa frente a Ignacio. Este informe será elevado al Comité Ético y también al Consejo Internacional. Lo que ocurra después dependerá de usted. ¿Y qué se supone que haga? Leer esto y escuchar a alguien. La puerta se abrió. Y, para asombro de todos, Charo entró. Vestía su uniforme de trabajo, sí, pero caminaba con la frente en alto y una serenidad que eclipsaba incluso a los trajes más caros de la sala. Camilo asintió, cediéndole la palabra. Buenos días, dijo Charo. Mi nombre es María del Rosario Ramírez. Trabajo aquí hace 15 años. Pero antes de eso, fui directora de bienestar social en 3 compañías más grandes que esta. Y antes aún, fui profesora universitaria de ética empresarial. Todos la miraban, incrédulos. Ignacio palideció. ¿Usted? Me jubilé temprano por enfermedad. Pero necesitaba sentirme útil. Así que pedí trabajar limpiando. Porque nadie escucha a los de abajo, pero desde abajo se ve todo. Charo miró a Ignacio con una mezcla de compasión y firmeza. Usted creyó que su dinero le daba poder. Pero el poder real está en cómo uno trata a los demás cuando no necesita hacerlo. Y esta vez, alguien lo necesitaba. Ignacio desvió la mirada. No vine a vengarme, dijo Charo. Solo vine a recordarle que todos podemos caer, y que algunos levantan más que polvo. Y con eso, salió de la sala. Ignacio no pudo decir ni una palabra. En el pasillo, mientras regresaba a su depósito, Charo susurró una frase que nadie escuchó, pero que lo cambiaría todo. Ahora sí, podemos empezar a limpiar de verdad. El aire de la sala del piso 45 era espeso. Nadie se atrevía a moverse. La puerta aún oscilaba levemente tras la salida de Charo, como si incluso su sombra dejara una estela de verdad que nadie pudiera ignorar. Ignacio seguía sentado, pero ya no con la espalda recta ni el ceño altivo. Se había encogido sobre sí mismo, con los labios apretados y la mirada fija en un punto indefinido de la mesa. Camilo rompió el silencio. Bien, el comité ético decidirá las medidas disciplinarias esta semana. Pero, por ahora, Ignacio está suspendido de todas sus funciones directivas. El murmullo fue instantáneo. Ignacio levantó la cabeza bruscamente. ¿Suspendido? Temporalmente, respondió Camilo con voz firme. Mientras se realiza una auditoría completa de tu gestión. Durante ese periodo, el señor Esteban Rivas tomará decisiones junto al equipo de RSC y Recursos Humanos. Esto es un golpe interno. Bramó Ignacio. No pueden removerme así. Podemos, dijo Camilo. Y lo hicimos. Ignacio se puso de pie, mirando a todos alrededor como si esperara lealtad. Pero no encontró ojos cómplices. Solo expresiones incómodas, miradas esquivas, vergüenza. Incluso Beatriz, su leal asistente, no se atrevía a sostenerle la mirada. Afuera, en el pasillo, Ignacio caminó como una bala hacia su oficina. Cerró la puerta de un golpe. Abrió su computadora, pero el acceso ya estaba restringido. Un mensaje en pantalla. Usuario sin permisos. Contactar con administración. Golpeó el escritorio con el puño. El rugido de frustración quedó atrapado entre las paredes de vidrio. Esteban se acercó a Beatriz. ¿Estás bien? Ella asintió, sin saber cómo responder. No pensé que fuera a pasar así. Tan directo. Lo fue porque ya era hora. Y porque alguien tuvo el valor de iniciar el cambio, respondió Esteban, señalando hacia la puerta por donde Charo se había ido. En el depósito de limpieza, Charo se cambiaba los guantes con calma. Luisa entró agitada. Acabó de entrar. Le suspendieron al ogro. ¿Fue verdad? Charo la miró con una media sonrisa.
Todo cae por su propio peso, Luisa. A veces, uno solo tiene que aguantar, hasta que llega el momento justo. Pero tú sabías que iba a pasar algo, ¿verdad? Sabía que alguien me escucharía. Tarde o temprano. Aquel día, Ignacio no fue a casa. Se encerró en una de las salas vacías del piso 43. Pasó horas sin hablar, sin moverse, solo con el rostro enterrado en las manos. Recordó las veces que gritó, las veces que despidió por capricho, las veces que hizo llorar a personas cuyo nombre nunca se molestó en aprender. Por primera vez, la palabra consecuencias tenía peso real. Mientras tanto, Camilo y Esteban mantenían una reunión a puerta cerrada. ¿Crees que puede cambiar?, preguntó Camilo. Todos pueden, respondió Esteban. Pero solo si dejan de creerse invencibles. ¿Y si no lo hace? Entonces será reemplazado. Camilo asintió. ¿Y Charo? ¿Qué desea ella? Nada. No pidió dinero. No pidió disculpas públicas. Solo dijo, con que alguien escuche, me basta. Camilo sonrió con respeto. Es la mujer más poderosa que hemos tenido en este edificio, y nadie lo notó. Al día siguiente, Ignacio entró a la oficina para recoger sus cosas. Iba solo. Ya no llevaba su traje de 3 piezas ni sus relojes de lujo. Solo una camisa arrugada y una cara de derrota mal disimulada. Beatriz lo vio desde su escritorio. Dudó. Luego se levantó y lo siguió. Ignacio. Él se detuvo. Su rostro tenía ojeras profundas. Sí, quiero decirte que, lamento no haber dicho nada antes. Él la miró. Por un instante, sus ojos no fueron arrogantes ni duros. Solo vacíos. Todos callaron. Y yo lo permití. Me lo merezco. Beatriz extendió una pequeña caja. Esto estaba en tu cajón desde hace meses. Una nota de tu hija. Ignacio la tomó, extrañado. Abrió la caja. Dentro, una carta. Papá, espero que algún día entiendas que ser admirado no es lo mismo que ser temido. Yo te admiraba antes de que supiera cómo tratabas a otros. Por favor, cambia. Aún puedes. La letra era de Camila, su hija de 19 años. Había cortado contacto con él hacía casi un año. Ignacio se sentó. Sintió algo romperse por dentro. Esa noche, regresó a su departamento. El lugar, lujoso y silencioso, le pareció más vacío que nunca. Abrió una botella de whisky, pero no la bebió. En vez de eso, se sentó frente al ventanal y comenzó a escribir. Por primera vez en años, escribió sin pensar en cifras, poder o reputación. Escribió una carta. Y en el sobre, escribió un nombre con tinta firme. Charo. Mientras tanto, Charo cenaba en su pequeño apartamento. Había hecho guiso de lentejas. Escuchaba boleros en una radio vieja y hojeaba su cuaderno azul. Luisa le había dejado un mensaje por WhatsApp. Mañana todos votan para que seas delegada del personal. Te lo mereces. Charo sonrió, pero negó con la cabeza. No quería cargos. Quería justicia. Y había logrado más desde su silencio que muchos desde sus escritorios. Esa noche, en la ciudad, 2 personas no durmieron. Una, porque comenzaba a entender todo lo que había destruido. La otra, porque por fin sentía que algo se había reparado. Y ambos sabían que lo más difícil aún estaba por venir. Las redes sociales no perdonan. Y mucho menos cuando los muros del poder comienzan a desmoronarse. La grabación de la reunión en la que Ignacio fue confrontado, editada en fragmentos breves pero contundentes, se filtró esa misma mañana. Alguien del equipo de comunicación, molesto por años de silencios impuestos, la subió a un canal anónimo. En pocas horas, el vídeo ya tenía más de 400.000 reproducciones. El título decía, CEO humilla a empleados por años, hasta que la limpiadora le revela quién manda de verdad. Los comentarios no tardaron en explotar. Esta mujer es una reina, Charo para presidenta. Y pensar que pasó años limpiando sin que nadie la viera. Qué vergüenza para la empresa. Por fin alguien se atreve. Why entre los trending topics del día. Hashtag Charo no se cala. Hashtag El Poder no es gritar. Hashtag Justician Zapatos Plenos. En la sede central, Camilo y Esteban evaluaban la tormenta mediática. Tenemos que salir con un comunicado, dijo Camilo. Pero no quiero que parezca control de daños. Esto debe ser real. Lo será, respondió Esteban. Charo accedió a grabar una entrevista interna. No quiere prensa. No quiere dinero. Solo quiere que se hable del tema con respeto. ¿Aceptó? Sí, pero con una condición, que no haya maquillaje. Que nadie prepare sus respuestas. Que sea ella, sin filtro. Entonces, así será. Mientras tanto,
Ignacio se encerraba en su casa. Apagó el celular tras recibir decenas de llamadas, la mayoría de periodistas. Había una en particular que le dolía más que todas. Un mensaje de voz de Camila, su hija. Vaya el video. Lloré. No porque te expusieron, sino porque entendí que llevabas años siendo así. Ya no sé si puedo admirarte como antes. Pero, si decides cambiar, quizás podamos empezar de nuevo. Ignacio se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, como si ya no supiera cómo sostenerse de pie. Tenía dinero, propiedades, poder legal, pero por primera vez en su vida, sentía que no tenía valor. En la empresa, Beatriz recibió la visita de una periodista. No era una reportera sensacionalista. Era Julia Méndez, conocida por su enfoque humano en temas de dignidad laboral. Venía a hablar con Esteban, pero antes quiso pasar por el área administrativa. Tú eres Beatriz, ¿cierto? Sí. ¿Nos conocemos? No, pero vi en el informe que fuiste testigo directa de varios incidentes. Solo quiero entender, ¿por qué ahora sí? Beatriz dudó. Porque por primera vez, alguien abrió una puerta. Y la verdad, es como el aire. Cuando entra, ya no puedes ignorarla. En una sala de conferencias, Charo se sentó frente a una cámara sencilla. Nada de luces, nada de escenografía. Esteban le ofreció un vaso de agua. Ella lo rechazó con una sonrisa amable. Empecemos cuando quiera. ¿Nombre completo? María del Rosario Ramírez. ¿Edad? 58. Cargo: personal de limpieza. Pero antes fui profesora, madre, cuidadora, sobreviviente. Esteban se detuvo un segundo. ¿Por qué aceptó esta entrevista? Porque quiero que las personas recuerden que cada uno, no importa su uniforme, su título o su salario, merece respeto. ¿Se considera una heroína? No. Me considero alguien cansada de ver injusticias. Y esta vez, decidí no callar. La entrevista duró 15 minutos. Pero sus palabras resonarían por años. Esa misma tarde, el consejo directivo se reunió de urgencia. Camilo presidía. Esteban y otros 4 altos ejecutivos estaban presentes. Señores, empezó Camilo, lo que ocurre ahora define quiénes somos como empresa. ¿Tenemos que despedirlo? Preguntó uno. Legalmente, podemos, dijo otro. Pero eso no resuelve el fondo del problema. Esteban intervino. Ignacio no solo actuó mal. Lo hizo porque lo dejamos hacerlo. No es solo su responsabilidad. Es la de todos. Camilo asintió. Por eso propongo algo diferente. No castigo. Transformación. Y que él decida si quiere ser parte. Ignacio recibió una carta esa noche. No tenía remitente, pero reconoció el sello de la empresa. Al abrirla, leyó. Ignacio, esta es tu oportunidad. Te ofrecemos un espacio para reflexionar, contribuir y enmendar. Un programa de reintegración ética, como participante, no como líder. Podrás trabajar codo a codo con aquellos a quienes ignoraste. No será cómodo, pero podría ser el inicio de algo verdadero. La decisión es tuya. Ignacio dejó la carta sobre la mesa. Caminó hasta el espejo. Se miró largo rato. Por primera vez, no vio poder. Vio soledad. La mañana siguiente, Ignacio se presentó en la empresa. No con traje, no con escoltas. Solo con una camisa sencilla y una libreta en la mano. Pidió hablar con Camilo y Esteban. Y dijo, acepto. Horas después, ingresó al área de operaciones. Nadie lo saludó con reverencias. Algunos lo evitaron. Otros lo miraron con desconfianza. Beatriz lo vio pasar. No dijo nada. Pero su mirada decía, demuestra que vales algo sin tu trono. En el piso 2, Ignacio se presentó ante un grupo de empleados de logística. Soy Ignacio Figueroa. Y vengo a aprender. Nadie aplaudió. Nadie respondió. Pero un joven levantó la mano. ¿Sabe usar un escáner de inventario? Ignacio negó con la cabeza. Entonces, empiece por aquí. Y le pasó un dispositivo. Ignacio lo tomó con ambas manos. Desde una ventana en la planta baja, Charo lo observaba. Tenía la escoba en una mano y el cuaderno azul en la otra. Lo vio inclinar la cabeza, escuchar, asentir. No era redención aún, pero era un primer paso. Y en las redes, una nueva imagen comenzaba a circular. Ignacio, sentado en una mesa de empleados, escuchando a un joven explicarle cómo organizar cajas. El pie de foto decía, cuando el poder deja de gritar y empieza a escuchar. Ignacio se despertó antes del amanecer. Ya no usaba el reloj automático que le marcaba reuniones cada 15 minutos. Ahora, el único horario que importaba era el de llegada al depósito central, donde debía estar a las 7 en punto para cargar cajas y asistir a las charlas de sensibilización interna.
La primera semana fue un silencio incómodo. Nadie le hablaba más allá de lo necesario. No era odio, era incredulidad. Algunos empleados se preguntaban si era una actuación. Otros pensaban que duraría unos días, que volvería a su oficina en cuanto pasara la tormenta mediática. Pero Ignacio no dio señales de rendirse. A las 6:55 ya estaba allí, con su camiseta gris y una carpeta en la mano donde anotaba todo lo que no entendía. ¿Cómo funcionaban los turnos? ¿Qué significaban los colores en los códigos de productos? ¿Qué reglas internas se aplicaban en los descansos? Y, sobre todo, ¿qué cosas se decían en los pasillos cuando no había directivos cerca? Si el gerente no te escucha, ¿a quién le hablas? Yo lo que quiero es que no me traten como un número. Aquí nadie conoce mi nombre. Solo soy el de la tarde. Ignacio escuchaba, tomaba nota, y, por primera vez, se quedó callado lo suficiente como para que otros se sintieran seguros hablando. Charo lo observaba a distancia. No lo vigilaba, lo medía. Sabía distinguir entre culpa y transformación. Y lo que veía en Ignacio ya no era solo vergüenza, era incomodidad verdadera, una especie de dolor que viene cuando uno se enfrenta a lo que fue. Un miércoles por la tarde, lo encontró en el área de descanso. ¿Cómo va el escáner?, preguntó ella. Ignacio la miró y sonrió levemente. Ayer lo reinicié sin querer y borré todo el inventario. El supervisor me gritó, y no supe qué responder. Charo se sentó a su lado. ¿Y qué hiciste? Mirscope. Sin excusas. Ella asintió. Buen comienzo. Esa noche, Ignacio escribió en su libreta. Hoy entendí lo que nunca vi, que trabajar con las manos no te hace inferior, te hace real. En el hospital donde trabajaba voluntariamente los fines de semana, como parte del plan de reintegración, Ignacio ayudaba a clasificar alimentos para familias vulnerables. Un sábado, mientras organizaba cajas, vio a su hija Camila acercarse. Llevaba una caja de leche en brazos. Mamá me dijo que estabas aquí. Ignacio se quedó quieto. No supo si sonreír o pedir perdón primero. Camila dejó la caja en la mesa y lo miró. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿Sin cámaras? ¿Sin prensa? No hay nada que filmar, respondió él, bajando la mirada. Solo, tengo que aprender. Ella lo observó un momento. ¿Y ya aprendiste? Estoy aprendiendo que nunca es tarde. Pero sí es doloroso. Camila no dijo nada. Se acercó y le dio un abrazo breve, pero sincero. Entonces, seguimos. En la empresa, Esteban preparaba un informe de seguimiento. Ignacio ha asistido a todas las sesiones. Ha propuesto 3 cambios internos y ha pedido hablar en la próxima asamblea de empleados, no como jefe. Como aprendiz. Camilo levantó la ceja. ¿Y qué crees tú? Creo que está entendiendo. No quiere redención. Quiere empezar de nuevo. Y eso es raro en su mundo. La entrevista de Charo seguía circulando. Ya acumulaba más de 3 millones de visualizaciones. No por polémica, sino por el tono honesto, humano. En colegios, universidades, grupos laborales, la usaban como material de discusión. ¿Qué define a una persona respetable? ¿Dónde empieza el abuso de poder? Podemos cambiar, de verdad. Un día, Ignacio pidió permiso para visitar el comedor de empleados del turno nocturno. Quería escuchar a quienes nunca había visto, los que limpiaban, reponían inventario y vigilaban durante la madrugada. Allí conoció a Alfredo, de 62 años, con 3 décadas en la empresa, a quien nunca había saludado. ¿Y usted qué haría diferente si fuera jefe?, preguntó Ignacio. Alfredo se rió. Empezaría por no hablar como si todos fueran niños. Y seguiría preguntando, ¿cómo estás haciendo ahora? En su apartamento, Ignacio ahora dormía en el cuarto de visitas. No por falta de espacio, sino como una forma simbólica de recordar que estaba de paso por su propia vida. Que nada debía darse por hecho. Ni el afecto, ni el respeto, ni la dignidad. Un viernes por la noche, Charo lo llamó por teléfono. Era la primera vez que lo hacía. ¿Puede pasar mañana por el centro comunitario? ¿Pasa algo? Vamos a tener una charla con jóvenes. Sobre el liderazgo. Me gustaría que viniera. ¿A hablar? No. A escuchar. Ignacio sonrió. Estaré allí. El sábado, en un salón sencillo con sillas de plástico, Ignacio se sentó al fondo mientras Charo hablaba con un grupo de adolescentes. No dejen que nadie les diga que valen menos. Pero tampoco olviden nunca que todos, absolutamente todos, pueden equivocarse. La diferencia está en lo que uno hace después. Un joven levantó la mano. ¿Usted perdonaría a alguien que la humilló? Charo pensó un instante. Solo si esa persona deja de humillar, incluso cuando ya no tiene a quien demostrarle nada. Todos se quedaron en silencio. Ignacio,
Al fondo, respiró hondo. No había perdón aún. Pero había algo más valioso, un camino. Esa noche, escribió en su libreta. El respeto no se exige. Se gana. Y yo, apenas empecé a caminar. Lunes, 8 de la mañana. Los ascensores del edificio principal no paraban de abrir y cerrar sus puertas. Empleados con termos de café, carpetas, mochilas. Era un lunes más, pero en el aire había algo distinto. En la cartelera interna se anunciaba un evento inusual. Asamblea General, Salón Principal, 9 de la mañana. Tema: el valor del respeto. Todos estaban convocados. Ningún puesto estaba exento. Ningún rango podía ausentarse. A las 8:55, el salón principal ya estaba casi lleno. Filas de sillas grises, una tarima modesta, sin decoraciones. No había banners, ni pantallas gigantes. Solo un micrófono, una mesa con 2 botellas de agua, y 2 personas sentadas al frente. Charo, con su uniforme gris y su cuaderno azul sobre las piernas. Ignacio, con una camisa sencilla y una hoja doblada en la mano. Camilo y Esteban ocupaban los asientos del costado, como simples oyentes. Cuando el reloj marcó las 9, Esteban se levantó. Buenos días. No estamos aquí por protocolo. Estamos aquí por una deuda. Una deuda de reconocimiento, de honestidad y de futuro. Hoy no hablarán los líderes por sus cargos. Hablarán 2 personas que nos demostraron lo que significa aprender y lo que significa enseñar. Se hizo a un lado. Todos esperaban que Charo hablara primero. Pero fue Ignacio quien se levantó. Su voz era serena, sin arrogancia, sin notas de superioridad. Nunca pensé que estaría aquí. No con ustedes, sino frente a mí mismo. Durante años, usé mi posición como un escudo. Y en nombre de la eficiencia, ignoré el respeto. No vi a las personas. Solo vi funciones. Nombres en planillas. Números en gráficos. Se detuvo. Y entonces conocí a alguien que limpió más que pisos. Limpió la forma en que yo veía el mundo. Se giró hacia Charo. Gracias. Un aplauso discreto comenzó al fondo. Y fue creciendo, no por espectáculo, sino por reconocimiento verdadero. Charo se levantó. No miró el micrófono. Miró a las personas. Yo no vengo a hablar de lo que sufrí. Vengo a hablar de lo que vi. Durante años, observé cómo el silencio se volvía norma. Cómo la gente dejaba de esperar que la trataran con respeto. Abrió su cuaderno y leyó una línea. El poder no se mide por lo que puedes hacer, sino por lo que eliges no hacer. Guardó el cuaderno. Y hoy, después de todo lo vivido, puedo decir que sí, algunos pueden cambiar. Pero solo si eligen mirarse sin excusas. Como lo está haciendo Ignacio. Los aplausos esta vez fueron completos. Camilo se levantó para cerrar el acto. No vamos a olvidar lo que ocurrió. No vamos a fingir que nada pasó. Pero sí vamos a aprender. Desde ahora, esta empresa tendrá un nuevo código. El respeto no es negociable. Y cada persona aquí, desde la oficina más alta hasta la más invisible, será escuchada. Días después, Ignacio pasó oficialmente a formar parte del Comité de Cultura Interna. No como líder, como enlace. Su cargo no tenía poder jerárquico. Su tarea, escuchar, reportar y construir soluciones junto al equipo base. Aceptó sin dudar. Una tarde, en el área de descanso, Charo encontró una hoja pegada en la pared. Era una copia impresa de un párrafo manuscrito. Cuando alguien aprende a escuchar, cambia. Cuando alguien cambia, enseña. Y cuando alguien enseña, ya no está en el mismo lugar de siempre. Aunque use el mismo uniforme. Abajo, una firma. Ignacio Figueroa. Charo sonrió. Luego se giró y vio a Camila, la hija de Ignacio, hablando con un grupo de jóvenes de la fundación. Estaba dando una charla sobre liderazgo ético. Voluntaria. Con brillo en los ojos. Al final, se acercó a Charo. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro, hija. Camila la abrazó largo, como quien abraza un pedazo de historia. Gracias por todo lo que hizo por mi papá, y por mí. En un colegio público de las afueras, la entrevista de Charo era proyectada frente a decenas de estudiantes. Un maestro cerró el vídeo y preguntó: ¿quién creen que tuvo más poder? Una niña respondió sin levantar la mano. La señora que nunca gritó. En la sede principal, el comedor fue remodelado. Ahora tenía murales pintados por empleados de todos los sectores. En uno de ellos, se podía leer: aquí nadie es invisible. Justo debajo, una pequeña firma en color celeste. Charo. Ignacio, en su escritorio nuevo, más pequeño, sin vista panorámica,
Escribía correos para los turnos nocturnos. Coordinaba encuentros para que la gerencia escuche directamente a los operarios. No todos confiaban aún. Pero eso no lo detenía. Él ya no buscaba convencer. Buscaba demostrar. Un día, encontró en su escritorio una caja. Dentro, una taza de cerámica pintada a mano. Decía, gracias por bajarte del pedestal. El café sabe mejor en tierra firme. No tenía remitente. Pero él ya sabía de quién era. En casa, volvió a dormir en su cama. No porque se sintiera perdonado, sino porque ya no tenía miedo de soñar. Y cada mañana, al salir, tocaba la pared junto a la puerta, donde colgaba una frase. Respeta a todos. Escucha a todos. Y cuando creas que eres más que alguien, vuelve a empezar. Fin.